Comparta el servicio en este momento para que otros puedan recibir la palabra del Señor. Uno nunca sabe quién necesita, y a través de lo que usted haga, la manera como usted lo pueda compartir el servicio, puede bendecir a otros. La otra pregunta que tengo que hacerles es la siguiente. ¿Algunas veces has estado en medio de tiempos difíciles? ¿Ah? ¿Qué se te vino a la mente? ¿En dónde fijaste tus pensamientos? Muchas veces frente a la crisis de la vida nos desanimamos, nos desmoralizamos, como que decimos ya no vale la pena, hasta aquí llegué, no voy a continuar, y tendemos a sentirnos atrapados como en una cárcel, como en un callejón sin salida. Déjame decirte, sea que seas una persona o una iglesia o un país, Dios no quiere que tengamos esa actitud derrotista, quiere que seamos optimistas. ¿Cuántos dicen amén? Él desea que tengas confianza en medio de los tiempos difíciles, sabiendo que saldrás de esa situación. Saldrás de esta, dice el tema que hoy quiero compartir con ustedes. La Biblia nos enseña que hay 3 tipos de tormentas en la vida, la que nosotros mismos nos atraemos por nuestras decisiones. Ejemplos tenemos muchísimos. Tal es el caso de Sansón, por ejemplo, y los problemas que él se buscó. Las que Dios provoca, muchas veces Dios permite tempestades, provoca tempestades en nuestras vidas para buscarle a Él, para acercarnos más a Él, para corregirnos. Pero también hay tormentas que se levantan que otros han provocado en contra nuestra. Pablo, Silas, por ejemplo, apresados. Cuando nuestras crisis son provocadas por otros, es difícil de soportarlas, es difícil de llevarlas, nos sentimos traicionados. Y cuando nos sentimos traicionados y en medio de esas crisis, nuestra primera reacción es vernos como unas víctimas. Soy víctima de esta persona, soy víctima de esta circunstancia. Y eso nos trae desánimo, derrota. También solemos rendirnos, abandonarnos a la deriva. Simplemente decimos, ya no quiero continuar más. Cuando uno está en esa situación en la que no hay estrellas, no hay sol, no vemos la luz clara del día, ¿qué ocurre? Simplemente nos dejamos ir a la deriva. Dejamos nuestra meta, dejamos nuestro sueño, dejamos nuestras ilusiones, dejamos nuestras convicciones, dejamos al Señor incluso a un lado, descartamos todo y decimos se acabó. Nos volvemos impulsivos, abandonamos todo lo que en un momento dado nos aferramos, porque olvidamos algo. Porque olvidamos que Dios sigue teniendo el control. Y seguirá teniendo el control. Si hay alguien que diga amén, yo le voy a agradecer. Amén. Él tiene un plan, Él tiene el control. Y Dios puede inyectarnos esperanza a una situación absolutamente desalentadora. Y es mi oración, es mi deseo que Él inyecte de manera figurada, ¿verdad? Que Él inyecte esa esperanza en tu corazón en esta tarde, ya que quizás tú me estás viendo del otro lado, estás aquí, que estás perdiendo la esperanza. Los tiempos difíciles no tienen preferidos. No es que si soy cristiano no voy a enfrentar tiempos difíciles. Inclusive vas a enfrentar más tiempos difíciles en tu vida. Los cristianos también tienen problemas. Entonces, ¿cómo lidiamos con la crisis? ¿Cómo conservamos la calma y mantenemos nuestra confianza y valor a pesar de lo que acontezca? Bueno, la Biblia nos narra muchos episodios de personajes que enfrentaron problemas, que enfrentaron tiempos difíciles y salieron en lo que estaban enfrentando. Ese es el caso de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Es el caso del apóstol Pedro, que fue encarcelado. Esta sería su 3ª vez en prisión y esperaba juicio y la muerte segura para su vida. Años más tarde, cuando escribió su primera epístola, Pedro tal vez haya tenido en mente la experiencia que él vivió y recogió el Salmo 34 y lo puso en estas palabras en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12, que creo que está ahí en la pantalla, que por favor me lo puedan poner. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, literalmente esta cita hace un resumen de lo que Dios hizo con Pedro. Veamos lo que sucedió. Vamos a nuestras Biblias, estamos estudiando el libro de los Hechos para aquellos que hoy están incorporándose.
a este estudio. Hemos visto desde el capítulo 1 de los Hechos y el domingo pasado vimos el capítulo 11. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12, así que abra su Biblia, abra su iPad, abra su celular, abra lo que tenga que abrir, pero por favor lea la palabra del Señor conmigo. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Está con su Biblia, hermanos? Amén. Vamos a leer. Dice, en aquel mismo tiempo, ¿está ahí? ¿Lo ve? Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mira lo que estaba haciendo este hombre. Quería maltratar a los cristianos. Verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Por eso que durante la Pascua él no podía hacer nada con Pedro, no podía ejecutarlo. Ahora mira lo que dice el versículo 5. Así que ¿quién? Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y vamos a leer todos juntos la última frase. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué hermosa palabra. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando y clamando al Señor. Hermanos, el rey Herodes, vuelva al principio cuando leí el rey Herodes, dice, echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Su abuelo, el abuelo de este Herodes Agripa I, fue el mismo Herodes que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. O sea que ya esto viene de herencia, esta manera sanguinaria de hacer las cosas. Era un hombre sanguinario y cuando dice que mató, versículo 2, a espada a Jacobo, ¿sabe lo que está diciendo la Biblia? Lo decapitó, así de simple. Le cortó la cabeza a este discípulo, a Jacobo, le cortó literalmente la cabeza, así lo explica la palabra del Señor. Este era hermano de Juan, uno de los 3 discípulos más íntimos de Jesús. Herodes también planeaba matar a Pedro y de lo mismo, cortarle la cabeza a Pedro. No podía hacerlo por las costumbres judías del día de reposo. Entonces él esperó a que se terminara la fiesta. Mientras que eso pasaba, la iglesia estaba toda esa semana orando constante y fervientemente a Dios por él. Es curioso, hermanos, que mientras que la iglesia de Antioquía, una iglesia apasionada, una iglesia misionera, estaba trabajando para enviar a hombres al campo misionero, el diablo también empieza a trabajar, empieza a activarse, porque él no quiere que una iglesia sea misionera, él no quiere que nosotros salgamos de las 4 paredes. Él, mientras que estemos dentro de este santuario, dentro de la iglesia, está bien. Cuando nosotros se nos ocurre salir, ahí es donde él empieza a preocuparse, empieza a moverse. Ahora mira lo que acontece aquí. En el versículo 6 encontramos algo interesante. Dice en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. ¿Qué estaba Pedro? Yo espero que alguien esté durmiendo en este mensaje. Si no, hermano, dale un codazo espiritual. No sé cómo son esos codazos. Y dile, no te duermas. Sacúdelo, dile, no te duermas, hermano. Pero Pedro estaba durmiendo aquí. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo tranquilamente. ¿Te parece raro este comportamiento? Le van a cortar la cabeza, se lo van a arrancar y Pedro dormía. ¿Qué hubieras hecho tú frente a esta inminente tragedia? Probablemente tú y yo hubiéramos entrado en pánico, hubiéramos desesperado y no hubiéramos podido dormir, angustiados, nerviosos, turbados quizás. Pero estaba durmiendo Pedro como un niño, roncando. ¿Sabes que el ángel qué tuvo que hacer en el versículo 7? Dice que tuvo que darle un empujón y despertarlo por el profundo sueño en el que se encontraba. Pedro estaba calmado y confiado. Esta es mi convicción, esto es lo que yo pienso. Él tenía confianza y estaba calmado, con valor, en medio de una crisis, una situación difícil. Nada en absoluto le preocupaba, aún el hecho que él sería el próximo discípulo que Herodes decapitaría. Ahora, escucha lo que te voy a decir.
Una prueba de nuestra fe cristiana es la forma en que lidiamos con las crisis. Una prueba de cómo está tu fe es cómo lidias con las dificultades, los tiempos difíciles en tu vida. Es fácil ser cristiano cuando todo nos va bien. Es fácil ser cristiano cuando la vida nos sonríe. Es fácil ser cristiano cuando tienes trabajo, tienes salud y todo te va bien. Es fácil venir a la iglesia, levantar las manos y decir aleluya, gloria a Dios, cuando todo va de la mejor manera. Pero Dios nunca garantizó que todo te iba a ir de la mejor manera. A veces Él permitirá pruebas y tiempos difíciles en tu vida. Muchas veces, hermanos, pasaremos por situaciones angustiantes y si no sabemos responder de la manera como Dios quiere que respondamos, podemos hundirnos en una cárcel de angustia y abandonarnos a la deriva, a la suerte y no seguir hacia adelante. Pues déjame decirte algo, el carácter se revela en las crisis, no se crea en ellas. ¿Me escuchó? Amén. El carácter se revela en las crisis, no se crean en ellas. En las crisis es donde se revela quién tú eres, cuál es tu carácter, qué eres tú. El carácter se va formando en la vida cotidiana, en las cosas triviales de la vida. Se crea allí, pero en las crisis se manifiesta el carácter de una persona. Se revela cuando caemos en una encrucijada, caemos en un callejón sin salida que amenaza con decapitar nuestros sueños. Es ahí donde se revela el carácter del cual estamos hechos. ¿Qué se hace cuando los problemas de la vida azotan? ¿Qué se hace cuando uno cae en un callejón sin salida? Lo más seguro que se puede hacer cuando uno atraviesa una crisis, una tormenta en medio de la mar, es echar el ancla, o sea, quedarte quieto. Quedarte quieto y conocer que Dios es Dios. Descansar en el Señor, hacer todo lo posible. ¿Saben lo que dice el Salmo 125.1? Salmo 125.1 dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás serán conmovidos. Que jamás serán conmovidos. Con frecuencia cuando las personas se topan con un gran problema, quieren cambiar todo lo demás en su vida al mismo tiempo. De veras. Quieren cambiar todo al mismo tiempo, como si necesitaran más cambios en su vida. Una persona pierde su cónyuge por muerte o por divorcio y la reacción típica es, voy a renunciar a mi trabajo, venderé todo, me mudaré a otro lugar para empezar de nuevo. Pero eso es precisamente lo que no necesitas hacer. Quédate quieto, estar tranquilo, procura la estabilidad. ¿Por qué Pedro era una persona tan confiada? ¿Alguien sabe? ¿Por qué Pedro era una persona tan confiada? Bueno, a través del encarcelamiento de Pedro podemos aprender 4 convicciones a través de las cuales podemos recibir ánimo así como lo recibió Pedro. 4 verdades, 4 convicciones fundamentales. 4 soportes que van a permitirte enfrentar cualquier crisis, escucha, cualquier crisis y cualquier tiempo difícil, cualquier tormenta en tu vida. Esas verdades sobre las cuales puedes edificar tu vida que te mantendrán estable en medio de las peores crisis que podamos enfrentar. Y puedas decir, saldré de esta. Y puedas decir, el Señor me sacará de esta otra vez. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Así que vamos sin demora a estas 4 convicciones. La primera de ellas, la primera convicción en la crisis a la cual nos debemos aferrar es la presencia de Dios. Es la presencia del Señor. Pedro en medio de la noche estaba en la cárcel. Aún los soldados estaban con él. Él estaba atado a los soldados. Y dice la Biblia, se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Sabes qué? De esto aprendemos una gran verdad. ¿Cuál es? Aprendemos esta verdad, que las crisis nunca pueden ocultar nuestros rostros del Señor. Amén. Las crisis jamás podrán taparte de los ojos del Señor. Por más aislados que nos encontremos y ocultos en una cárcel de problemas, el Señor está allí. Tú y yo jamás no podremos escapar de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén por eso? La gracia de Dios nos cubrirá. Esa es la promesa del Señor.
Pedro podía estar seguro que Dios estaba con él. Pedro, estás en una cárcel lúgubre, estás atado a soldados, nadie te ve. Pedro, yo sí te veo. Yo sí sé lo que estás viviendo, yo sí sé lo que estás pasando, yo sí sé por la crisis que estás enfrentando. Por eso digo que Pedro escribió este pasaje, que si me lo pueden poner por favor en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12, lo siguiente, dice, porque los ojos, ¿qué dice? Del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién están los ojos del Señor? ¿Sobre quién? Sobre los justos. Estaban sobre Pedro, mirándolo. Dios vigilaba y observaba lo que Herodes Agripa I estaba haciendo con su siervo y con su pueblo. Dios promete, escucha hermano, hermana, Dios promete en las Escrituras lo siguiente en Hebreos 13:5. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Cuántos lo creen? Dice Mateo 28:20, estaré con ustedes siempre. Y en Juan 14:16, y yo le pediré al Padre y les daré otro consolador. El Señor está con nosotros. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará, aún en las peores crisis de nuestras vidas. ¿Sabe lo que dijo David en los peores momentos de su vida? Cuando estaba siendo perseguido para matarlo, Saúl. ¿Sabe lo que él dijo? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Anímese con la presencia de Dios. Anímate con la presencia del Señor. La segunda convicción en la crisis la podemos encontrar en Hechos capítulo 12 del versículo 7 hacia adelante. ¿Cuál es esa convicción? El plan de Dios. La segunda convicción, el plan del Señor. Vamos a seguir leyendo, nos quedamos, versículo 7 de Hechos 12. ¿Están conmigo? Dígame. Dice así, mira, y he aquí que se presentó ¿quién? ¿Quién? Un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó, le dio su empujón porque estaba ¿qué? Durmiendo, diciendo, levántate, Pedro, pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Fue un milagro. Verso 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto. ¿Y qué dijo? Sígueme. Y saliendo le seguía Pedro. Ahí va Pedro detrás del ángel. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, Pedro lo que estaba pensando es que estaba soñando con un ángel. Estaba teniendo un buen sueño con un ángel. Pero no era un sueño, era realidad. Verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahora mira lo que dice el 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En otras palabras, Pedro cayó en cuenta de que había sido un milagro lo que había operado y él había sido librado de esa cárcel. Gloria a Dios. Hermanos, Pedro era un testimonio. Pero tenía esa confianza, ese descanso en el Señor, tenía esa gran paz. En su epístola, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. La oración tiene su manera de recordarnos las promesas de la palabra de Dios. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Por qué tenía esa paz Pedro? Había una iglesia que estaba orando por Pedro toda la semana. Pero esta es la razón principal por la cual Pedro estaba durmiendo, estaba en paz, estaba confiado y estaba tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque Pedro tenía el conocimiento que Herodes no podía matarlo. ¿What? Sí, Pedro sabía que Herodes no podía matarlo. ¿Y sabes por qué Pedro sabía eso? Porque Jesús le había dicho que él iba a vivir hasta la vejez. Vaya conmigo a Juan capítulo 21, versículo 18, si no me cree, porque algunos dicen, ¿what? Mira Juan capítulo 21, versículo
8, 18. Mira lo que dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, está hablando Jesús a Pedro, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras cuando seas viejo. Le está diciendo, tú vas a vivir muchos años. Ahora luego dice en el versículo 19, dice lo siguiente: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro simplemente se aferró a esa promesa y la entregó al Señor, toda esa situación, y Dios le dio paz y sosiego, porque él confió en la promesa del Dios. ¿Cuántos están aquí? Pueden decir, yo confío en la promesa de Dios. Estoy en un callejón sin salida financiero, estoy en un callejón sin salida emocional, sentimental, estoy en un callejón sin salida económico, estoy en un callejón, pero yo creo lo que el Señor me ha prometido. Alábalo en la casa del Señor, aleluya. Yo creo en su promesa. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos de los que están aquí han recibido una promesa de Dios? Levante su mano. Pues el Señor, su promesa son sí y amén. Aleluya, aleluya. Es aquí el punto, hermanos. Es peligroso concentrarte en el problema en vez del propósito de su existencia. Cada vez que te enfocas en tu problema, estás hundiéndote en la desesperación y en la angustia en tu vida. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Enfócate en la promesa de Dios. Enfócate que Él cumplirá lo que Él ha prometido. Sí, será un callejón sin salida o una cárcel, pero el Señor te sacará pronto de ahí. Saldrás de esta, te lo digo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios en su casa? Tal vez caigas en un callejón sin salida, en una encrucijada y no sepas a dónde ir. Nadie me ha contado tu caso. Quizás te identificas con estas palabras, pero usted va a vencer gracias a la promesa de Dios. Él lo dijo y yo lo creo y punto. Hermano, así que, ¿qué va a hacer? Esté tranquilo, esté tranquila, tenga confianza en medio de la crisis de la vida. El Señor sigue siendo Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Hermanos, es interesante lo que encontramos aquí. Quiero que me preste atención porque hay un principio muy importante. ¿Sabes que el ángel hizo que esas cadenas fueran desatadas de las manos de Pedro? ¿Sí o no? ¿Quién desató las cadenas? ¿Pedro? No, el ángel. Pero es curioso porque la Biblia dice que luego el ángel le pide hacer cosas. Lea conmigo cuando dice el verso 8. Cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Quién tenía que hacer eso? Pedro. El ángel no se lo iba a hacer. Pero porque si era tan fácil, si el ángel ya había desatado esas cadenas. Ángel, átame los zapatos. Ángel, ponme mi manto. Ángel, cárgame en tus brazos y sácame cargadito como un bebé de la cárcel. Pero ¿sabes qué? El ángel no hizo eso. El ángel hizo algo, pero Pedro hizo otra cosa. Dios hace lo extraordinario, pero tú tienes que hacer lo ordinario. Escúchame, hermano, hay muchos cristianos que dicen, pues yo estoy en las manos de Dios. Yo también estoy en las manos de Dios. Y todos sabemos que estamos en las manos de Dios, pero eso no nos exime de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces estamos pasando por una crisis económica, de trabajo, relacional, emocional, espiritual, y le decimos, estoy en las manos de Dios? Sí, pero Dios te dice, ora, porque Dios quiere usar tu oración y por medio de ella yo voy a manifestar mi poder. Pedro tuvo que aprender que había cosas que él tenía que hacer y Dios iba a hacer las suyas. ¿Por qué? Porque muy simple, muchas veces solamente el Señor lo que quiere es manifestar su milagro. Él quiere hacer algo extraordinario, pero Él quiere que tú y yo hagamos lo que necesitamos hacer para mantener las cosas en balance. En otras palabras, Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer algo extraordinario, pero su iglesia tiene que hacer algo ordinario, algo que Dios le pide hacer, que es orar, que es ayunar, que es doblar rodillas y clamar al Señor por su iglesia, por su vida, por su comunidad, por su nación. A veces uno dice, estoy en las manos del Señor. Puede que sea de verdad, es
fe, no, estoy en las manos de Dios. Pero muchas veces es porque no queremos hacer nuestra parte, no queremos pagar el precio, no queremos asumir nuestra responsabilidad. Dios dice, yo te ayudaré, yo voy a hacer un milagro en tu vida, pero tú vas a tener que aprender a hacer tu parte. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Yo celebro, no se imaginan cómo celebro. En Cuba hay una iglesia que se puso a orar, no simplemente dijo estamos en las manos de Dios. Esa iglesia se puso a ayunar y se puso a orar, porque sabía que lo ordinario tenía que hacerlo la iglesia. ¿Y sabes qué? La iglesia está orando, está ayunando y está saliendo a las calles pacíficamente, porque lo que quieren es lo que Dios dice en su palabra. Él nos creó para ser libres. Alábelo, libres. Hay muchos pueblos, amén, gloria a Dios. Lo mismo pasa en Venezuela y con otras naciones. Y mi nación está siendo amenazada igualmente, privándose de libertad a los medios de comunicación. Un comunismo que está a las puertas para secuestrar a mi nación, el Perú. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estamos en la mano de Dios? Claro que estamos en las manos de Dios, pero también tenemos que orar, tenemos que doblar rodillas, tenemos que salir pacíficamente y decir, no, señores, tenemos que defender la libertad y la democracia, que son dones hermosos que el Señor nos ha dado a los seres humanos. Pedro, yo te voy a sacar las cadenas, pero tú te vas a atar los zapatos. Yo voy a hacer lo extraordinario, pero tú vas a hacer lo ordinario. Lo que tienes que hacer, lo tendrás que hacer tú. Y Pedro obedeció. Hermanos, cuando tú caminas en obediencia, no te sorprendas que Dios haga un milagro en tu vida. Cuando tú caminas en obediencia y crees, y aunque estés en una cárcel de dificultad, aunque estés en un callejón sin salida, yo lo que voy a hacer y tú lo que vas a hacer es obedecer lo que dice la palabra del Señor. En cualquier momento el milagro sucederá. Porque Dios honra la obediencia de sus hijos. No la flojera de sus hijos. La obediencia y el trabajo del diligente de su pueblo y de sus hijos. Y eso es lo que hizo Pedro. Hermanos, es impresionante. Aquí la palabra del Señor nos narra y nos dice que Pedro obedeció. Pedro fue sumiso. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en el plan de Dios. Dios tiene un plan. El Señor tiene un plan y propósito para tu vida. El Señor ha decretado su voluntad sobre ti. Escúchame, familias, Dios tiene una voluntad, lo vimos el jueves. ¿Cuál es su voluntad? Una voluntad decretada sobre tu vida. No lo conoces, tiene que ver con el futuro. Pero la Biblia dice, lo que Él ha empezado, lo va a terminar con tu vida y con tus hijos. ¿Cuántos lo creen? No lo veo ahora, lo veo un poco turbio, pero la luz de Cristo va a iluminar y el Señor va a completar lo que se ha determinado hacer con tu vida y con los tuyos, porque nada ni nadie va a cambiar el plan que Dios tiene para tu vida. Si usted lo cree, dele gloria y honra al Señor. ¡Aleluya! Confíe en el plan de Dios. ¿Puede repetirlo? Confío en el plan de Dios para mi vida. La tercera convicción que nos da mucho ánimo es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Aunque no aparece aquí en este relato, usted no va a leer la soberanía de Dios. Está en todo el relato. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios es el control de Dios. ¿Quién estaba en control de la vida de Pedro? Dios. ¿Quién estaba en control del ángel? ¿Quién estaba en control de los soldados? ¿Y quién estaba en control de Herodes? Todo está bajo el control de Dios. Nada escapa a su control. Pregunta, ¿por qué salvó Dios a Pedro de la muerte y no salvó a Jacobo? Mira el versículo 2 y dice, Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Por qué Dios permitió que Jacob muriera? ¿Será que amaba más a Pedro? ¿Qué piensan? ¿Será que amaba más a Pedro? ¿Que la iglesia no oraba por Jacobo? ¿Que Jacobo no tenía suficiente fe? Hermanos, a veces uno lee en las redes sociales y se comentan cosas y uno dice, pero hello, ¿qué pasó aquí? Oh Señor, gracias porque tú no me has permitido enfermarme, porque tú me amas. Gracias Señor porque no me he contagiado del virus, porque seguramente tú me amas. Y la pregunta es, ¿y los hermanos que se contagiaron con virus no lo ama el Señor?
Señor, gracias porque yo tengo fe en ti, por eso tú has hecho lo que has hecho en mí y por eso me has librado de esto. Y aquellos que no fueron librados no tenían fe y oraban y eran hombres y mujeres consagrados a Dios. La respuesta es muy simple. Dios es soberano, está en control y Él decide al final de cuentas qué va a pasar con nuestras vidas. No tiene que ver con poca o mucha fe, tiene que ver con la soberanía de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Así que hermano, hermana, no se jacte por lo que tenga o por lo que ha recibido. Usted ha recibido y tiene lo que tiene por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y tenemos que ser sensibles al dolor de otros cristianos que el Señor ha permitido que sufran o pasen por dificultades. ¿Sabes por qué? Para que su iglesia ore por esas personas, tengan empatía por el dolor de las personas que están sufriendo y seamos usados por Dios. Como hijos del Dios soberano jamás somos víctimas de nuestras circunstancias. ¿Escuchó eso? Usted jamás debe considerarse una víctima de una circunstancia. Usted está en las manos de Dios. Usted está en las manos de Dios. Las aves descansan en el aire, la piedra en el suelo, el pez en el agua, y los hijos de Dios descansamos en las manos de Dios. Y usted está seguro en esas manos, hermano, hermana. No lo dude, no lo dude. Confíe, descanse en la soberanía de Dios. La última convicción con la cual debe animarse es con la justicia de Dios. La última convicción, la justicia de Dios. Vamos a terminar de leer. ¿Nos quedamos en qué verso, hermanos? ¿Cuál? 18, ¿sí? ¿Ah? No. Hechos, capítulo 12. ¿Dónde nos hemos quedado? En el 12. Ok, en el 12. Están atentos entonces. Vamos a leer desde el 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora mire el verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta, ¿quién llamó a la puerta? Pedro. Salió a escuchar una muchacha, ¿cómo se llamaba? La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro que estaba en la puerta. ¡Ábrame! ¡Soy Pedro! ¡Hello! Nadie le abría a Pedro, pobre Pedro, porque estaban en shock, estaban sorprendidos de lo que había pasado. Ahora siga leyendo conmigo. Verso 15. Y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel, ¿sí? Mas Pedro persistía en llamar: hello, ábrame la puerta, soy Pedro, yo sé que están ahí, no se escondan. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. ¡Oh, Pedro! ¿What? Es Pedro, el que hace unos minutos estábamos orando por él, que estaba preso en la cárcel. Es Pedro. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. No lo creían. Ahora, ¿por qué no creían los hermanos? ¿Por qué se sorprendieron? Muy simple, ellos oraban, estaban clamando al Señor, pero hermanos, el Señor muchas veces va a superar nuestras oraciones, nos va a sorprender con nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo poder. Tú y yo tenemos que orar, solo orar y clamar al Señor. Luego dice la palabra lo siguiente, no se pierda. ¿Ok? Dice aquí: luego que fue de día, verso 18, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Qué sanguinaria esta persona. Hermanos, un corazón en las manos del diablo es un corazón despiadado.
despiadado, que se ensaña contra los hijos del Señor y contra la gente. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahora, mira lo último que aparece aquí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, dice ¿quién? Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Mira lo que decían de Herodes. Verso 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahora leamos todo el verso 24. 2, 3. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos, en el capítulo 12 vemos a Herodes matando cristianos, tratando de aplastar a la iglesia, tratando de destruir a la iglesia. Y al final del capítulo 12 vemos a Herodes muriendo y en la historia dice que tuvo una gran infección estomacal horrible y terminó muriendo, pero la palabra del Señor no la pudo callar. Crecía y se multiplicaba. ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor en su casa? El diablo vendrá por un camino a tu vida. El diablo vendrá por un camino a la iglesia, pero tendrá que irse por 7 caminos, porque el que está con el Señor, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Gloria sea al Señor, gloria sea a Dios. Gracias, papito, Dios te bendiga. Gloria sea al Señor. Ahí está muy claro, hermanos. Por eso Pedro escribió en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, mire, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se da cuenta por qué le digo Pedro se inspiró en su propia experiencia? El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aunque Dios no siempre aplica la retribución de inmediato, podemos estar seguros de que el juez de toda la tierra hará lo que es correcto. Si nuestras crisis son causadas por lo que hacen otras personas, de seguro podremos estar tranquilos porque el Todopoderoso de Israel pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Aférrese a la justicia de Dios. Él tendrá la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Él tendrá la última palabra. Vamos a repasar las 4 convicciones. La primera de ellas, ¿qué dije? La presencia de Dios. Anímese con la presencia de Dios. La segunda, ¿cuál es? ¿Qué dije? Confíe en el plan de Dios. La tercera, descanse en la soberanía de Dios. Y la última, ¿qué es lo que dije? Aférrese a la justicia de Dios. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Una iglesia que ora. Una iglesia que persevera en oración. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos que Dios cumpla con su promesa? Lo mismo que hizo la iglesia mientras Pedro estuvo en la cárcel. Aférrese a las verdades que conoce y ore mientras espera. Ore mientras espera. Dios te dice, pronto saldrás de esta. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Vamos a ponernos de pie en este momento. Todos, todos. En la crisis de la vida Dios dice, estoy contigo. Estoy contigo. Deja que la verdad de Él traiga estabilidad a tu vida y que le dé la confianza que usted necesita en cada crisis que enfrente. La prisión no pudo ocultar a Pedro de Dios. Aunque usted experimente momentos difíciles, como si estuviera en un callejón sin salida, encarcelado, sin poder librarse, recuerde, Dios tiene un propósito para cada cosa. Hay una razón por todo lo que pasa y usted va a salir porque Dios hará un camino de salida. Ten paciencia y ten fe. ¿Cuántos dicen amén? Ten paciencia y ten fe. Amigo, amiga que estás por primera vez aquí, yo quiero decirte algo. No es casualidad que estés aquí. No existen casualidades.
Dios te trajo hasta aquí para que escuches este mensaje. Y la crisis y el tiempo difícil que tú estás pasando, Dios lo está permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque a través de ello Dios quiere atraerte a ti. En otras palabras, tu problema se convierte en un puente que te acerca a Dios. Pero tú decides. Ven a Cristo. La Biblia dice, y tengo buenas noticias, Cristo murió en la cruz por todos nuestros errores, por todos nuestros fracasos, por todas esas malas decisiones que nosotros cometimos que nos hicieron meternos en una cárcel. Por todos nuestros pecados, la Biblia dice que Él los tomó sobre sí. La Biblia dice, Él se hizo pecado por nosotros. Dios estaba airado contra el hombre por lo que había hecho, había quebrantado todos sus mandamientos. Y esa ira la recibió Cristo. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Te ama. Porque Él quiere que vivas y no mueras. Él murió. Esta es la buena noticia. Él pagó por tus pecados y por los míos. Con su sangre fue derramada. Y al morir, cumplió con su promesa al Padre. La buena noticia es que al tercer día, Él resucitó. Él venció la muerte, venció el pecado. Y ahora está en ti decidir si crees en Él y en lo que Él hizo por ti. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado y del infierno y de la condenación eterna. Conviértete en un discípulo de Jesús. ¿Cómo puedo convertirme en un discípulo de Jesús? Arrepiéntete de todos tus pecados, todos sabidos y por haber. Tráelos delante de Dios. Y segundo, cree en Jesús. Es decir, pon tu confianza y fe en Jesús. Entrégale tu vida a Él. La Biblia dice que Él viene a ti a través de su Espíritu. Te da la salvación de su alma. Y nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Lo quieres? No importa en la cárcel que te encuentres, no importa en el callejón sin salida en que te encuentres, saldrás de esa, pero hazlo con Jesús. Toma su mano, cree en Él y confía en Él. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en su vida como Señor y Salvador personal, o a alguien que me está viendo del otro lado, esta es una buena oportunidad. Allí donde estás, entrega tu vida a Jesucristo. Mientras que el coro canta, usted puede levantar su mano y decir, yo entrego mi vida a Jesús, pastor. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero arrepentirme de mis pecados y quiero creer en Cristo y recibirle como mi Señor y Salvador personal. Mientras que el coro canta, mantén tu mano en alto. Yo quiero orar por ti.